Son los hombres y mujeres que deben brindar protección en todo momento a una de las personas más poderosas del mundo. Debes pensar como el asesino. Si quisiera hacerle daño al presidente de Estados Unidos, ¿cómo lo haría? Debes pensar en contingencias todo el tiempo. Sus tecnologías van más allá de lo que somos capaces de hacer. Arriesgamos nuestras vidas por nuestros protegidos. Primero la misión y segundo nuestra protección. ¿Cómo el servicio secreto mantiene al presidente de los Estados Unidos a salvo de amenazas, conocidas o no? ¿Cómo brindan protección contra las armas más avanzadas del mundo y el riesgo de asesinato? Todas las respuestas a estas preguntas las veremos a continuación en este episodio. Corea del Sur, 29 de junio de 2019. A las 3:46 de la tarde, hora local, el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, cruza una pequeña barrera de concreto en el área de seguridad conjunta de la zona desmilitarizada de Corea. Al hacerlo, se convierte en el primer comandante en jefe estadounidense en poner pie en uno de los países más peligrosos y dictatoriales del mundo, la República Popular Democrática de Corea del Norte. Que Trump visitara Corea del Norte es una de las cosas que los presidentes deberían poder hacer. Como presidente está a cargo de la política exterior del país, pero es todo un problema para el servicio secreto. Un día antes, mientras el presidente se encontraba en Japón por una cumbre internacional, concertó una reunión cara a cara con el hombre que hasta el momento había expresado su desprecio por Estados Unidos, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y sorprendentemente, el presidente Trump inició la reunión a través de Twitter. Si bien el servicio secreto suele contar con meses para prepararse para una visita oficial de Estado, en este caso tuvieron menos de 24 horas. Los agentes del servicio secreto saben que nunca podrán eliminar los riesgos. Deben disminuirlos. Así que al llevar al presidente 6 metros dentro de Corea del Norte, entendíamos cuáles eran los riesgos. Tenemos un margen de tolerancia que podemos permitir. La dinámica es un poco distinta. Es un adversario internacional con una fuerza activa. ¿Qué haremos en una situación táctica, en una situación médica o si tenemos que reubicar al presidente? El servicio secreto tenía muchos planes en marcha. Planes coordinados con recursos militares estadounidenses, con nuestros homólogos de Corea del Sur y servicios de inteligencia. El plan era muy completo, como en todos los lugares a donde va el presidente. El encuentro entre estos dos presidentes en territorio norcoreano fue seguido por una reunión dentro del mismo. Durante ese evento, cuando aumentó la tensión y los guardaespaldas norcoreanos impidieron el acceso a los oficiales y medios de comunicación. Incluso la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, resultó herida en un altercado físico. Pero incluso en este ambiente extremadamente volátil, los miembros del servicio secreto estadounidense garantizaban la seguridad del presidente. Pero es posible que también estuvieran cuidando sus propios secretos profesionales. Me sorprendería si no hubieran muchos recursos norcoreanos y posiblemente rusos y chinos esperando para ver qué habilidades mostraba Estados Unidos cuando el presidente Trump tocara suelo norcoreano. Puede que el servicio secreto se abstuviera de usar tecnologías más avanzadas para no ser detectadas, pero para Corea del Norte sería una ganancia muy grande en inteligencia como para dejarla pasar. Solo unos meses antes, el presidente Trump pidió que el presupuesto anual del servicio secreto aumentara en un 7% a más de $2.300 millones. Fue reconocer que el mundo se había vuelto peligroso y lo fundamental que era la misión del servicio secreto y lo lejos que había llegado la organización desde sus humildes orígenes a mediados del siglo XIX. El servicio secreto es una agencia pequeña comparada con otras. Muchos piensan que el servicio secreto se creó
para proteger al presidente de los Estados Unidos, pero no es cierto. En 1865, Abraham Lincoln lo fundó para investigar dinero falsificado. Irónicamente, la ley que establecía el servicio secreto fue aprobada por Abraham Lincoln el mismo día que fue asesinado. Pero entonces, el servicio secreto no se dedicaba a protegerlo. El servicio secreto comenzó a proteger al presidente de los Estados Unidos de manera oficial en 1902, luego de que William McKinley fuera asesinado a tiros tras solo 6 meses de su segundo periodo. Desde entonces, se han cometido 15 atentados contra presidentes activos. Pero el cometido el 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 de la tarde, mientras viajaba en un Lincoln Continental convertible como parte de una caravana en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy recibió 2 disparos, realizados a larga distancia por Lee Harvey Oswald, y fue asesinado a sangre fría. Luego del asesinato del presidente Kennedy en Dallas en noviembre de 1963, jamás se volvería a ver una caravana de ese tipo. Un auto abierto, personas muy cerca del paso de los vehículos, los autos desacelerando en la caravana y otras cosas. En el caso específico de JFK en Dallas, Texas, en ese trágico día, se tomó la decisión de no ponerle techo al auto, de usar un auto convertible para la caravana. Antes de ese trágico día, el servicio secreto no pensaba en esas amenazas tácticas a larga distancia de un francotirador. La muerte del presidente Kennedy provocó un luto nacional e hizo que el servicio secreto tomara medidas. Solo días después del asesinato, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, conocida como DARPA, lanzó un programa clandestino para proteger al presidente llamado Project Star. El Project Star les pedía determinar cómo matarían a un presidente para luego poder desarrollar las contramedidas. El Project Star, liderado por el director Robert Sproul, le asignaba a los científicos militares la tarea de concebir los escenarios de guerra más extraños. Obviamente el más importante fue el asesinato de Kennedy. Iba en una limusina sin blindaje y no tenía techo para ser más visible. DARPA incluyó el acero y el titanio a las limusinas para protegerlas mejor contra las balas y tuvieron que desarrollar vidrios antibalas. Casi todos los vehículos que transportan al presidente llevan el legado del Project Star. Como muchos programas de DARPA, el Project Star surge por algo que pasó en la vida real. El resultado fue pensar mucho sobre cómo proteger al presidente de Estados Unidos. Debes pensar como el asesino. Si quisiera hacerle daño al presidente de los Estados Unidos, ¿cómo lo haría? Y luego haces la ingeniería inversa y creas el plan de seguridad. DARPA diseñó medidas defensivas contra muchos otros escenarios de asesinato. Algunas parecían herramientas de James Bond como métodos para cambiar la dirección en que se movían las banderas detrás del presidente durante los discursos para que los tiradores se ajustaran mal frente al viento. Si bien muchos de los escenarios futuristas nunca se materializaron, el impacto del servicio secreto perduró. Más allá de los conceptos sobre cómo proteger al presidente, la herramienta más efectiva podrían ser los hombres y mujeres que conforman el servicio secreto. La selección es muy interesante. Se postulan miles, decenas de miles de personas al año. Evalúan muchas cosas distintas. Educación, habilidades especiales que puedas aportar si estás sano y fuerte para hacer el trabajo. El comportamiento y la fuerza física son gran parte del cargo. Y la evaluación académica. Realizan un entrenamiento de 16 semanas en el Centro de Entrenamiento del Servicio Secreto en Maryland y un entrenamiento adicional en un centro federal en Georgia. Es una preparación muy intensa para proteger al presidente.
Debes tener ciertas cualidades para ser agente. Tienes los 5 puntos de la estrella del servicio secreto: integridad, dignidad, lealtad, ser digno de confianza y sobre todo valentía. No puedes ser cobarde en este trabajo. Además de los rasgos de personalidad inflexibles, para los agentes del servicio secreto hay un arsenal de herramientas que los ayudan en su misión. De hecho, un medio efectivo para proteger al presidente podría ser la Casa Blanca. Washington, D.C., 19 de septiembre de 2014. A las 7:20 de la noche, Omar J. González, de 42 años, veterano de la guerra de Irak y quien sufría un trastorno por estrés postraumático, o TEPT, saltó la cerca de hierro de la Casa Blanca y corrió más de 60 metros por el césped hacia las puertas del pórtico norte. González no solo saltó la valla externa, sino que también entró a la Casa Blanca, que no estaba cerrada. Internamente se dice que la autocomplacencia mata. En el mismo momento, cuando te confías, se presentan las amenazas. Y eso fue lo que ocurrió ese día. Esas personas suelen ser detenidas tras unos pocos pasos. Pero en este caso, fue una enorme falla de seguridad que el sujeto haya podido entrar. Pudo haber sido muy peligroso. Tras someter al sospechoso, los agentes del servicio secreto descubrieron un cuchillo plegable con una hoja cerrada de 9 centímetros. También encontraron 800 balas y 2 hachas en su camioneta, estacionada afuera del complejo de la Casa Blanca. Omar González ya conocía el servicio secreto. Solo un mes antes de la irrupción, lo interrogaron por una infracción de tránsito que reveló un pequeño arsenal de armas, incluyendo una escopeta recortada, varios rifles de asalto y un mapa de Washington con un círculo alrededor de la Casa Blanca. Fue un día oscuro para el servicio secreto por ese incidente en particular. Fallaron varias barreras de protección. Se dedicó una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para entender por qué fallaron. Aunque varias veces saltaron las vallas de la Casa Blanca, al menos unas 16 veces en los 5 años previos, las consecuencias por la brecha de seguridad fueron rápidas. El 1 de octubre de 2014, obligaron a renunciar a Julia Pearson, la directora del servicio secreto. Tras el incidente, se desplegaron protocolos de seguridad mejorados, incluyendo un cercado adicional, sensores infrarrojos sofisticados y un decreto revisado sobre el uso de fuerza letal. El servicio secreto estaba de vuelta. Reestructuraron la forma de proteger la casa y se dedicaron mucho más. No volvería a pasar. Estar en la Casa Blanca es como estar en una base militar. Hay sensores en todas las instalaciones, hay guardias uniformados y agentes del servicio secreto por todas partes. Hay unos 1.200 oficiales del servicio secreto para proteger la Casa Blanca y sus alrededores. El servicio secreto tiene francotiradores en el techo de la Casa Blanca y al otro lado de la calle. El servicio secreto debe encargarse del exterior de la Casa Blanca y controlar el entorno en el interior y exterior de la cerca. Puede haber una amenaza de un aparato explosivo, puede ser una protesta, puede ser alguien que intenta saltar la cerca o alguien que la traspasó. Si bien la Casa Blanca se considera una de las residencias más fortificadas del mundo, asombrosamente, hasta la Segunda Guerra Mundial era accesible al público. En 1945, cuando el presidente Harry Truman se mudó a la Casa Blanca, la encontró casi en ruinas. Entre 1949 y 1952, el Congreso aprobó una renovación completa, dejando solo la icónica fachada de piedra arenisca intacta. Cuando el polvo se asentó, se habían incorporado un conjunto de elementos de seguridad nuevos y ultrasecretos a la estructura y a las instalaciones de 7 hectáreas bajo ella. Hay un par de lugares de la Casa Blanca que son más secretos y no sabemos mucho sobre ellos. Hay un pequeño rincón afuera de la oficina oval, en el que empujas un panel y se abre una puerta. Es un ascensor en el que bajas y te diriges a un túnel. Ese túnel va al ala este, que es la parte residencial de la Casa Blanca. Fue diseñado para sacar al presidente si lo atacaban. ¡Abajo, abajo!
Fui el asistente militar del presidente. Mi misión era, sobre todo, ser un oficial de acción de emergencia. En otras palabras, si ocurría algo en el complejo de la Casa Blanca, éramos el círculo de seguridad alrededor del presidente para asegurar que la oficina y la continuidad del gobierno se mantuvieran. Y si necesitábamos que el presidente se moviera, nunca revelábamos la ruta que tomaba para ir a algún lugar de las 7 hectáreas. En el ala oeste, debajo de la oficina oval, hay un área supersecreta donde el comandante en jefe del país puede supervisar y controlar las fuerzas militares estadounidenses en todo el mundo. Funciona como una sede avanzada de comunicaciones. La sala de crisis. La sala de crisis es el lugar más recóndito de la Casa Blanca. Es donde el presidente o miembros de su equipo tienen las conversaciones más íntimas, bien sea sobre inteligencia o sobre seguridad. La sala de crisis es un centro de operaciones, como imaginarán, con toda la información que entra y sale. Hay ciberseguridad en todas partes. La describiría como una de las más sofisticadas del mundo. Fui el guardaespaldas del presidente Barack Obama. Así que he estado en la sala de crisis en cuanto a protocolos. En teoría, es el mejor SCIF. SCIF significa es el lugar en el que nadie más puede ver o escuchar. La idea es que la información transmitida o comunicada dentro de esas paredes no sea transmitida o escuchada en otros lugares. Es la sala donde se supervisan las misiones militares. La gente recordará las famosas fotos del presidente Obama en la sala de crisis mientras se realizaba la incursión militar que mató a Bin Laden. Pero si bien la sala de crisis funciona como el centro de comando ejecutivo durante una crisis nacional, ¿a dónde lleva el servicio secreto al presidente cuando hay un peligro físico inmediato en la propia Casa Blanca? 29 de mayo de 2020. Una multitud acelerada protestaba contra la brutalidad policial. Mientras amenazaba con desatarse el caos, se reportó ampliamente que los agentes del servicio secreto ¡están locos! Llevaron al presidente Donald Trump a un búnker seguro en las profundidades de la Casa Blanca. Los manifestantes se acercaban a la barrera y lograron penetrar una barrera externa. El servicio secreto lo tomó como una señal de peligro y decidieron resguardar a la primera familia y los llevaron al búnker. Los oficiales se habían negado a confirmar o a desmentir la existencia del búnker clandestino. Sin embargo, el reportero de investigación Ronald Kessler apunta hacia un gran proyecto confidencial de construcción que se llevó a cabo en la zona norte de la Casa Blanca en 2010 como evidencia. Ese día yo di la primicia. Hubo mucha excavación, como imaginarán, en el Jardín Norte, y la Administración de Servicios Generales dio el falso discurso de que solo era para reubicar las líneas de servicios, pero en realidad era el búnker secreto construido por el Departamento de Defensa, que está a 5 o 6 pisos de profundidad. Tiene suficientes provisiones para meses, comida, oxígeno, y es a donde iría el presidente en caso de un ataque, porque está protegido incluso contra la más fuerte explosión nuclear posible. La gente me pregunta, ¿hay un búnker en la Casa Blanca? ¿Cómo es el búnker? Solo puedo decir que la Casa Blanca es un entorno seguro y que en su interior hay lugares seguros a los que el servicio secreto puede ir para garantizar la seguridad del presidente. Lo demás es confidencial. Es posible que cuando el servicio secreto reubicó al presidente Trump, también confirmó sin querer la existencia de un búnker fortificado y clandestino. ¿Y si ese búnker, enterrado 5 pisos bajo tierra, es necesario para mantener al presidente seguro en casa? ¿Cómo el servicio secreto garantiza ese nivel de protección cuando el presidente está en movimiento? Manhattan, Nueva York, 24 de septiembre de 2018. El helicóptero presidencial Marine One llega al helipuerto de Wall Street con el presidente Donald Trump.
El presidente Donald Trump se dirige a la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas en una limusina nueva y fuertemente blindada conocida como la Bestia. La Bestia, como se le conoce, es uno de los vehículos más famosos del mundo. La gente lo ve como un símbolo de la presidencia. El tamaño y la elegancia de ese auto van de la mano con la posición de la persona que está adentro. La Bestia está diseñada para que en caso de ataque, el presidente pueda estar en el vehículo y resistirlo. Y no solo puede soportar el ataque, sino que pueden trasladarlo a un lugar seguro. ¿Cuáles son los diseños y materiales específicos utilizados para construir a la Bestia? Bien, es difícil saberlo, ya que esa información es ultra secreta y confidencial. Pero hay algunas pistas que se pueden encontrar en San Antonio, Texas. Es ahí donde Trent Kimball de Texas Armoring Corporation lidera un equipo que ofrece blindaje de última tecnología para vehículos, similar al que podría encontrarse en la limusina presidencial. Todo lo que hace Texas Armoring para construir vehículos blindados es muy parecido a lo que tiene la Bestia, pero en la Bestia todo es mejor. Mejores materiales, mejor sistema de frenos y sistema de suspensión. La Bestia podría ser el vehículo blindado más avanzado del mundo. Partiendo de cómo blindamos los autos, tenemos una buena idea de lo que podría haber en el interior de la limusina presidencial. La Bestia tiene un peso estimado de 9 toneladas y requiere un motor V8 con numerosas modificaciones. E incluso así, solo alcanza una velocidad máxima de 96 kilómetros por hora. General Motors fabrica cada una de las 12 o más limusinas de la flota presidencial desde cero por un costo aproximado de $2 millones cada una. Puede parecer una limusina Cadillac normal, pero no lo es. Es un auto blindado especializado que se asemeja más a un tanque o a otro vehículo de tipo militar. Lo que podríamos ver en la Bestia son los mismos materiales que usamos: vidrio blindado, acero blindado, las llantas reforzadas, todo eso es igual. La diferencia es que la Bestia tiene máxima protección. La parte inferior del auto debe estar protegida con materiales compuestos o blindajes compuestos, cuya función es inhibir el efecto de una explosión, así como la conmoción por un estallido debajo del vehículo. Pero en cuanto a lo que puede detenerlo, el servicio secreto lo mantiene oculto. El tanque de combustible está protegido con nylon balístico y le aplicaron una capa engomada para protegerlo del clima. Este nylon balístico protege contra granadas de mano, explosivos, minas terrestres, para que no haya fugas de combustible o para que el vehículo no explote. Aunque la Bestia es utilizada para proteger al presidente, se cree que el vehículo tiene algunas contramedidas efectivas. Además de la protección balística en la limusina presidencial, es probable que tenga algunas contramedidas de emergencia para ganar tiempo en caso de un ataque al presidente. Es muy probable que el vehículo tenga visión nocturna y debe tener armas al alcance del conductor como último recurso de protección. Podría haber un suministro de sangre del presidente en caso de ser herido de gravedad y que no haya tiempo para trasladarlo por aire. Como hemos visto en el pasado, con el asesinato de JFK y el atentado contra Ronald Reagan, quizás el peligro más claro e inminente proviene de los tiradores. Sean todos muy bienvenidos. Estamos iniciando con un poquito de retraso y tenemos el reto de tener a 6 extraordinarias personalidades con nosotros.
y tenemos ahora solamente 35 minutos. Así que además de las complejidades que conocemos en el mundo, tenemos esta complejidad en este momentito. Pero creo que vamos a tratar de lograr los objetivos que nos hemos propuesto para esta sesión. Y como todos sabemos, en un mundo muy complejo que está marcado por nuevos conflictos, por crecientes complicaciones tanto globales como propias de la región, el panorama de América Latina continúa siendo dinámico y también muy diverso entre los países. América Latina continúa explorando visiones y políticas diversas que le permitan resolver brechas estructurales, superar retos económicos e inflacionarios y crear condiciones para el desarrollo social y ambientalmente sostenibles. En el contexto global, la región también está llamada a ser fuente de oportunidades y presentar soluciones para el desarrollo y para lograr superar desafíos que se enfrentan a nivel global. Con nuestros panelistas vamos entonces a explorar algunas de las prioridades en nuestra región, sus desafíos emergentes y cómo podemos garantizar que nuestra región pueda aprovechar de manera muy efectiva nuestro potencial. Vamos a comenzar con usted, señor presidente. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Se lo apreciamos muchísimo. Tal vez tomamos un pulso de cómo está la situación en Colombia y nos puede contar cuáles son las 2 o 3 prioridades que usted quisiera destacar para su país en el 2024. Bien, las prioridades tienen que ver con resolver los problemas que creemos son los más complejos, los más profundos, y que en el caso colombiano tienen que ver con 2 temas fundamentales: la paz, cómo eliminar las causas y los factores que provocan violencia, y la desigualdad. Están ligados. Desigualdad social. Colombia es, depende cómo se mida, segundo, tercer país más desigual socialmente del mundo. América Latina en general es la región más desigual socialmente del mundo. Y esa inequidad se transforma en violencias. Violencias que han cambiado a través de los tiempos, de las fases de la historia, que lleva décadas. ¿Cómo solucionar eso? Pues no se puede hacer solo en este año, es un proceso largo por la complejidad, pero queremos concretar en este año poner al país sobre unos rieles de pacificación y por tanto de equidad que puedan ser irreversibles. Por tanto, la paz tiene una contraparte, la violencia, y la desigualdad social tiene otra contraparte, la inequidad territorial. Y este es un tema clave. Colombia es un país que se fragmenta territorialmente, regiones muy diversas unas de otras, y parte de ese territorio, de esas regiones, son regiones excluidas desde hace siglos. Incluso, si me lo permiten, es la marca, la herencia que deja la esclavitud, un modo de producción que en América toda pervivió hasta muy entrado el siglo XIX. Si yo cojo el tema de la violencia y lo articulo con el tema de la inequidad territorial, me da otra pareja de términos coherentemente con ellas que me parecen claves para el momento. La violencia está ligada a la economía ilícita en esta fase de la violencia en Colombia. Economía ilícita en territorios excluidos. Aquí es donde se liga la desigualdad territorial con la violencia o con la posibilidad de la paz. La economía ilícita es el producto, entre otras, en grandes rasgos, de una economía antidrogas, de una política antidrogas mundial, pero derivada de los Estados Unidos, que ha fracasado rotundamente. Y eso ha llevado a buena parte de la región latinoamericana a una crisis en la coherencia misma de su sociedad y de su democracia. Hay 1 millón de muertos, asesinados a través de 50 años de una política equivocada alrededor de las drogas. Y entonces, si yo quiero paz,
tengo que superar de alguna manera la inequidad territorial y eso me lleva a transformar economías ilícitas en el territorio por economías lícitas. Como sé que no tengo tiempo, entonces esa transformación me parece que es la clave en este año. Durante 2 siglos no ha sido posible la transformación del territorio colombiano excluido. Continuamos en la conferencia de seguridad de Múnich y a esta hora nos acompaña el señor presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Presidente, gracias por estar con nosotros. No, es un gusto y un saludo a su audiencia en la América Latina. Bueno, presidente, tenemos entendido que tiene una agenda bastante cargada aquí en Múnich. Entre los encuentros se incluye, por ejemplo, uno con el canciller federal Olaf Scholz. ¿De qué se va a hablar con el canciller alemán? Bueno, le voy a dar un saludo, a agradecer el apoyo que Alemania ha brindado al proceso que hemos tenido en Guatemala de resistencia y de rescate de las instituciones democráticas en el marco de la Unión Europea, y vamos a discutir las posibilidades de cooperación entre ambos países para el futuro. Bueno, otro tema importante acá es también el de la migración. Es un asunto que también afecta a su país y usted tendrá también un encuentro con Mallorcas. Cuéntenos exactamente qué es lo que se va a abordar sobre el tema migratorio. Mire, el tema migratorio es un tema sumamente importante, es un fenómeno global y nosotros somos tanto un país expulsor de migrantes como un país de tránsito. En el marco de la conferencia, al día de ayer participé en un panel precisamente sobre migraciones, en donde estaba presente la directora de la Organización Internacional de las Migraciones, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la comisionada europea para el mismo tema, y estábamos analizando esta problemática. Tuve una reunión después personal con la directora de la OIM y el día de hoy una reunión con el señor Mallorcas. Y en todos ellos lo que estamos viendo es cómo montar procesos de colaboración para tratar de buscar salidas y formas de enfrentar este fenómeno desde una perspectiva que respete los derechos humanos de las personas, que comprenda que hay una necesidad de atender los problemas de corto plazo de los flujos existentes, pero que la solución real a estos problemas van a venir cuando tengamos las condiciones de desarrollo en las zonas de mi país que están expulsando en este momento migrantes y que les haga ver que no hay razón por la que emigrar porque tienen un futuro, trabajo, bienestar para sus hijos y sus nietos en nuestro país. Pero, presidente, ¿tanta coordinación regional hay en este asunto migratorio? Porque es que lo estamos viendo prácticamente en toda América Latina. Mire, precisamente nosotros ahorita estamos entrando en una dinámica de colaboración regional. Dentro de 2 semanas vamos a tener una reunión trilateral en Washington a nivel de cancilleres entre Estados Unidos, México y Guatemala para empezar a ver ángulos de esta problemática. En el mes de abril, Guatemala va a ser el anfitrión de una reunión a nivel hemisférico de ministros en el marco de la conferencia de Los Ángeles, que van a ver el tema precisamente de migración y flujos de refugiados. De manera que nosotros entendemos que este es un tema al que le vamos a encontrar respuestas si lo que hacemos es trabajar colaborativamente entre los distintos países. ¿Cree usted, presidente, que si en los Estados Unidos hay un cambio de gobierno, si se produce eventualmente una victoria de Donald Trump, esto puede cambiar para bien o para mal desde su punto de vista la situación migratoria? Mire, los cambios de gobierno siempre son momentos en donde uno intenta analizar de qué manera esto va a afectar o no la forma de abordar ciertas cuestiones. Nosotros estaremos en todo caso listos a abordar esta situación con el candidato que resulte ganador del proceso electoral americano. Y en cuanto a seguridad regional, ¿cómo ve usted la situación en este momento? Bueno, tenemos hay retos alrededor de fenómenos de crimen organizado transnacional, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de especies ilícitas, inclusive de especies protegidas. Y nuevamente es un fenómeno que tenemos que abordar
de una manera colaborativa entre todos los países de la región. Estamos en conversaciones con México, con los Estados Unidos, alrededor de los mecanismos que tenemos que poner en cada uno de nuestros países para poder enfrentar un fenómeno que es mayor o que trasciende nuestras fronteras, por llamarlo de alguna manera. Y para finalizar, presidente, hablando de la situación en su país, del problema institucional que usted comentaba inicialmente, ¿cómo es la situación en este momento? Bueno, nosotros tenemos un mes de haber tomado el poder después de una resistencia que hizo el conjunto de la población guatemalteca a los intentos que se hacen desde instituciones cooptadas del sector justicia por tratar de traicionar el resultado electoral. Se lograron mantener los resultados electorales. Al final la Corte de Constitucionalidad hizo evidente que no se podía alterar este proceso y estamos ahora en la tarea de recuperar las instituciones del Estado, limpiarlas de la trama de corrupción que han dejado los gobiernos anteriores y ponerlas a funcionar para lo que se necesita, que es el desarrollo de todos y todas las guatemaltecas. Señor presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia de seguridad de Múnich. Muchas gracias y un saludo. Cuenta con un memorando de cooperación no vinculante con Estados Unidos, mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron un acuerdo similar en 2014. Todos esos pactos están enmarcados dentro del objetivo de mejorar la seguridad nacional de los países, pero según las organizaciones, estos acuerdos han abierto la puerta a la criminalización, la discriminación y la vigilancia de una población que muchas veces está en situación vulnerable. ¿Cómo puede verse impactada una persona migrante a partir de la recolección de sus datos biométricos y otros datos personales? Puede, por ejemplo, se le puede negar la entrada a un país, puede ser deportada, puede ser separada de su familia, así que finalmente realmente se está afectando de manera arbitraria en algunas ocasiones el destino migratorio de esta persona y las posibilidades de llegar a tener una mejor vida. Cabe aclarar que no se trata solo de una preocupación en la región. De hecho, es uno de los temas clave de discusión dentro de la Unión Europea con su proyecto de ley o ley preliminar sobre la regulación de la inteligencia artificial. El 14 de junio, el Parlamento Europeo se opuso a la utilización de sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, pero abrieron la puerta a poder utilizarlos con autorización judicial para perseguir delitos graves. Según Amnistía Internacional, es preocupante que el Parlamento Europeo no haya respetado los derechos humanos cuando los sistemas de inteligencia artificial afectan a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El Parlamento no prohibió los sistemas discriminatorios de elaboración de perfiles y evaluación de riesgos, ni los sistemas de previsión utilizados para restringir, prohibir y evitar los movimientos fronterizos. La Comisión y el Consejo Europeos ya discuten el que será el texto definitivo sobre la ley de inteligencia artificial. Y justamente continuamos hablando de esta tecnología y vamos a Madrid. El español es la segunda lengua más hablada del planeta. Sin embargo, los avances tecnológicos tienen un importante sesgo lingüístico hacia el inglés, pues porque la mayoría de información en la que se basan o de la que se nutren está redactada en ese idioma. La inteligencia artificial no escapa a este sesgo y es que los modelos de lenguaje que conocemos como ChatGPT han sido entrenados con datos disponibles en la web que están en un 80% en inglés. A la hora de crear contenido en español, en muchos casos se usan modelos genéricos que han sido entrenados en inglés y luego se traducen. Esta traducción puede hacer que se pierda calidad. Es por ello que varias empresas están apostando por entrenar estos modelos de lenguaje que nutren a la inteligencia artificial directamente en español, para así optimizar los resultados cuando se interactúe con ella en este idioma. Una de esas empresas es ClickBrain, basada en Madrid, donde nuestra corresponsal Marina Colorado pudo entrevistar a su fundadora Elena González Blanco. Aquí hay un punto que no solamente es lingüístico, sino de la tradición cultural que lleva asociado el lenguaje, que es la parte más bonita de todo esto. Si tú entrenas un modelo con tu literatura, con tu historia, con tus costumbres y con tus formas de interpretar cierto tipo de palabras en un contexto, pues al final te das cuenta de que el carácter español, en la forma de cómo emplea una ironía o cómo cierta frase puede ser percibida con un sentido distinto dependiendo de cómo sea el contexto conversacional, pues es muy diferente y no se puede traducir. Este entrenamiento tiene que incluir la multitud de variantes del español que existen, desde el español de México al de Chile, pasando por el de España. Estas diferencias dentro del mismo idioma están involucradas en textos sencillos o en la música, uno de los ámbitos más desafiantes para la inteligencia artificial.
González Blanco, doctora en filología, se interesó por este aspecto y lideró el desarrollo de Lyrics, el primer recomendador de música en castellano basado en el significado de las letras y en la melodía, que utiliza inteligencia artificial para incluir canciones en listas de reproducción. Aquí, de nuevo, la riqueza del español supuso una dificultad más. O sea, palabras como papasito, mamacita o baby no tiene nada que ver en Latinoamérica con España. Entonces, este tipo de cuestiones no las puedes comparar utilizando la misma tecnología, porque incluso nosotros el recomendador de música nos fallaba bastante cuando intentábamos mezclar, y de hecho tuvimos que hacer una parte que es clasificar todas las variantes por variantes lingüísticas también dentro de la propia geografía de donde venía la canción, porque nos hacía cosas rarísimas. Según la experta, lo que hace falta es más entrenamiento de la inteligencia artificial en las distintas variantes del español y más interacción con un público hispanohablante que introduzca sus localismos para que no siempre esté expuesta a un español estandarizado. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes, gracias por su sintonía.